¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y nos encontramos con la fecha número 14, con este partido entre Colombia y Paraguay. ¿El segundo o el tercero? Ya el tercero de esta jornada 14. Empezamos a despedir el año con estas eliminatorias porque recordemos que la siguiente fecha va a ser en enero y ya se va a empezar a definir todo, como ya lo están haciendo igual en realidad. Dijimos que al principio de la semana dijimos que esta fecha era una fecha de clásicos, que se iba a vivir de manera diferente. Y ya no estoy hablando de clásicos por el Argentina-Brasil, por ejemplo. Estoy hablando de clásico en el sentido de que son partidos que se van a jugar de esa manera, porque son partidos definitorios, había enfrentamientos entre rivales directos, como es el caso del que se está haciendo ahora, que es Ecuador frente a Chile, partido que Ecuador está ganando 1-0, veremos qué pasa, lo echaron a Arturo Vidal hace instantes nada más. Pero bueno, nos vamos a quedar con el partido entre Colombia y Paraguay. Flojísimo partido por parte de ambas selecciones. Colombia, que era la que tenía que salir a jugar por su localía, no presentó un buen juego, la realidad es esa. Hubo falta de coordinación entre los jugadores, no hubo efectividad en los pases, o sea, no había conexiones, como que se notaba que estaba errático el equipo en general, y es algo que le viene sucediendo ya hace 2 fechas de local a Colombia, que el equipo no termina de andar, no termina de engranar, no, como que no se ve el circuito, viste que la locomotora por lo general arranca despacito y después empieza a ir rápido. Bueno, en este caso ni siquiera arrancó la locomotora todavía, es una lástima porque está plagado de jugadorazos Colombia. Y por el lado de Paraguay pasa algo similar, hoy tenía que salir a buscarlo porque no le alcanza el empate, porque el empate no le sirve, encima la siguiente fecha va a ser frente a Uruguay, así que complicadísimo. Pero la realidad es que hoy tenía que salir a buscarlo y tampoco hizo mucho como para llevarse los 3 puntos. ¿Podemos dejar que un empate fue justo? Sí, o también podemos decir que con valentía lo podría haber ganado Colombia, tranquilamente. Pero bueno, vamos a ver juntos el resumen. Se me suscriben, activan la campanita. En el primer comentario fijado van a tener nuestro Instagram para ir a seguirnos. Estamos cerca de los 1000 seguidores, les pedimos por favor que nos vayan a seguir. Así que ahora sí, vamos a darle play. Ahí vemos el 4-4-2 que puso en cancha Reinaldo Rueda. A mí no me gustó la verdad el 11. Podríamos entrar en detalles de que podría haber cambiado algún que otro jugador, sí. Pero la realidad es que no vale la pena tampoco ponerse en análisis del 11 inicial. Vamos a analizar el partido, que es lo más importante. Después el 4-5-1 ya empieza a tomar una forma el equipo de los Barros Esqueloto. Ya empieza más o menos se empieza a ver un poco el esquema. Todavía la idea falta porque no se ve ese juego ofensivo que vimos por momentos, por ejemplo, en Boca, que le hemos visto a los mellizos, también en la MLS con Los Ángeles Galaxy, los hemos visto jugar muy bien. Le volvió a dar un voto de confianza a Anthony Silva, en esa lo estoy respaldando, más allá de que, como saben, a mí Anthony Silva no es de mi agrado, no es un arquero que me guste, pero le doy la derecha al técnico que respalde, a pesar de los errores, está bueno. Ahí vemos la charla previa del 11 inicial. Lindo ver a Borja de vuelta en el 11 inicial, más allá de que no fue quizás el mejor partido de él, y también verlo al gordito Muriel, yo le digo gordito cariñosamente, es lindo verlo también a Muriel dentro de la cancha, dentro de la dupla ofensiva. Quizás yo siento que Borja se siente más cómodo, se entiende más, iba a decir, por eso se me trabó la lengua, se entiende más con Santos Borré. Borja y Santos Borré creo que se entienden mucho mejor, y también Muriel se entiende mucho más con Duván Zapata. Luchito Díaz tuvo un partido hoy que la realidad es que no lo vi muy pesando en lo ofensivo, lo vi errático con los pases, es algo que no nos tiene mal acostumbrados, digamos, Luchito Díaz. Nos tiene mal acostumbrados a romperla siempre, a estar arriba del 90% en efectividad en pases, a tirarse 10 gambetas por partido. Entonces ver un partido regular para nosotros es poco en Luchito Díaz. Acá hay una jugada que es polémica, pero la realidad es que se tira. O sea, yo veo un tire de Luchito Díaz como diciendo, bueno, a ver si me compra. Pero hubo muchos tumultos, hubo muchas de estas jugadas así polémicas que se armaron tumultos en la jugada innecesarios, que terminaron también un poco ensuciando el partido, que no sea tan sin detenciones. Por eso se detuvo bastante el juego, hay que decirlo. Esta volea es inmejorable.
pero bueno, no lo pudo meter. Acá otro gran centro cruzado y no entró nadie. Tuvo jugadas para poder concretar Colombia, sí, pero no llegaron a ser jugadas peligrosas. Y también, recordemos, se está jugando ahora Argentina-Brasil, por ejemplo, está 0-0 en el minuto 37 y está siendo igual que Colombia-Paraguay. No hay jugadas de gol, está feo el fútbol que se está empleando en esta fecha. Y salvo Bolivia, Uruguay y Perú, Venezuela, no hubo mucho más. No hubo mucho juego. Se están jugando los partidos como si fueran clásicos, lo vuelvo a repetir. Este partido era para ganarse 3 puntos valiosísimos para lo que es la tabla de posiciones. Y no lo terminó ganando ninguno de los dos. No hubo muchas chances de gol tampoco, lo vuelvo a repetir. En este caso se la sacan, no sé qué pasó ahí adentro del área. Increíble, pero bueno. Siguió atacando Colombia, siguió buscando otra jugada más. Fíjense lo mal que cabecearon acá. O sea, ¿Borja cabeceó? No es Borja. Para mí no cabeceó Borja. ¿Sí es Borja? Bueno, es Borja, el 19, sí, Borja. Cabeceó Borja, muy mal también. Esta de Lucho Díaz es una de las más claras. ¿Por qué? Porque va al arco y porque la ataja Anthony Silva. Tuvo 2 atajadas en todo el partido, así que nada, para que saquen sus propias conclusiones. En cuanto a juego, tuvo más posesión Colombia, manejó más la pelota. Pero vuelvo a repetir, no hubo grandes cosas por destacar en este partido por parte de Colombia. Más allá de esta jugada, por ejemplo, de Paraguay, es tremenda. Es la única que tuvo Paraguay en todo el partido, clara. Y San Ospina otra vez. Es increíble tener un arquero como Ospina, porque pega en el palo la pelota, pero creo que pega en las manos de Ospina también. Increíble, tener un arquero como Ospina en tu selección te da una seguridad que vos sabés que la pelota fácilmente no va a entrar, que van a entrar solo las imposibles y a veces hasta esas imposibles no van a entrar tampoco. Entró Baloyes, me gustó ver el debut de Baloyes, creo que es el debut si no me equivoco, si me estoy equivocando como siempre les digo en los comentarios, pero lindo ver el debut de Baloyes. Estuvo errático, pero es porque es su primer partido. Esta jugada podría haber sido tranquilamente de expulsión en otro partido, pero está bien que no sea, porque tampoco es que va con los tapones arriba. Pero bueno, es una jugada peligrosa, está bien la amarilla, y eso también es por los nervios, por el primer partido encima de local, en un partido chivo, durísimo contra Paraguay. Siempre es complicado jugar con Paraguay, acuérdense de eso. Paraguay es un equipo que te complica las cosas siempre. Y Colombia sabe jugar estos partidos, pero últimamente lo veo falto de fútbol, lo veo muy falto de fútbol. Después de ese partido que jugó frente a Brasil en Barranquilla, a partir de ese momento no lo vi jugar más. También entró Duván Zapata en el segundo tiempo y es increíble, pero está meado por un elefante. El elefante trompite, va a decir. Pero bueno, está meado por un elefante en la selección Duván. Tiene 2-3 jugadas para meter el gol. En este caso, mirá, termina siendo gol, pero bueno, la pelota salía. Siempre tiene 2 o 3 jugadas por partido que no las puede terminar. Y yo la verdad es que ya no sé si le metieron un muñeco en una heladera, algún equipo, alguna selección o algún brujo. Pero hay que desexorcizarlo, iba a decir. Hay que desexorcizarlo, por favor, loco. Es increíble que un delantero con las cualidades que tiene Duván no la pueda invocar acá en la selección. Y yo lo sigo sosteniendo que para mí el día que meta una van a caer, pero millones de goles. Pero lo cierto es que últimamente no la está metiendo y es una lástima porque en el Atalanta es de lo mejor. Y verlo en este caso en la selección con un nivel un poco más abajo que en el equipo es una lástima. Y también al no aparecer Luchito Díaz se le complica a Colombia, porque Luchito Díaz es el jugador que te rompe este tipo de partidos, el que te hace el desequilibrio individual que vos necesitas para romper las líneas defensivas de tu rival, y es el que puede romper en los partidos que están trabados. Y en este caso Luchito Díaz no pudo hacer mucho hoy, pero bueno, nada, un punto con sabor a poco para ambas selecciones. Quizás al que lo deja mejor parado es a Colombia, que lo deja cuarto, atrás de Ecuador, que hasta el momento le está ganando a Chile. Un resultado a favor para Colombia también, que le esté ganando a Chile. Y bueno, termina cuarto con 17 unidades.
Perú está con 17 también, quinto en puesto de repechaje. Y hasta el momento Chile, que está perdiendo con Ecuador, queda con 16 en sexta posición, junto con Uruguay, que también está con 16. Ojo con Bolivia, que se prendió, está con 15 en octava posición. Y Paraguay está con 13. Paraguay sigue con chances, muchachos. ¿Está muy complicado? Sí, pero sigue con chances, matemáticamente hablando. Así que nada, se prende completamente estas eliminatorias. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, recuerden dejar un me gusta, comentar, compartir, suscribirse al canal si son nuevos, activar la campanita y, como no, seguirnos en Instagram en el primer comentario fijado. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chao, chao.